65 años de historia. En 1937, Malcolm McLean, un joven de solo 21 años, transportador de la época, se siente frustrado porque debe pasar horas, días enteros en una zona portuaria de Carolina del Norte. Y se pregunta por qué él debe esperar tanto tiempo al descargue y cargue de las mercancías de sus clientes al barco. ¿No habrá otra forma diferente de hacerlo? Es una operación ineficiente, una operación costosa, no puede disponer de su camión para prestar el servicio a sus clientes y no puede generar más ingresos. A este problema logístico a mediados del siglo XX, Malcolm McLean piensa qué pasaría si yo pudiera de mi camión desprender el remolque y llevarlo directamente al barco. Sería un solo movimiento. Sin embargo, no era posible porque las cubiertas de los barcos no estaban diseñadas para resistir el peso hasta 30 toneladas en una sola unidad de carga. Adicionalmente, las llantas no iban a permitir el apilamiento de la carga en el buque. Y es cuando Malcolm McLean busca a Fruhauf, la empresa que le fabrica los remolques para sus camiones, para que sean ellos los que desarrollen una caja metálica resistente y ligera que pueda llevarse directamente al barco. Es el origen del contenedor. Y es el ingeniero mecánico Keith Steininger el responsable y líder del diseño y fabricación de los primeros contenedores. Malcolm McLean, a través de la empresa naviera Pan Atlantic Line, compra 2 cargueros antiguos de la Segunda Guerra Mundial llamados SS Ideal X y SS Alabama, SS Steamship. Y es el 26 de abril de 1956 que se realiza el primer viaje de 58 contenedores en el buque carguero SS Ideal X. Una fecha histórica para el comercio internacional y para las personas que somos parte de logística y transporte. Es un primer viaje de transporte de mercancías vía marítima en el trayecto de New Jersey a Houston, 6 días. Demoraron 8 horas en cargar el buque, es decir, 7 minutos por contenedor, lo cual era un tiempo récord a mediados del siglo XX, porque en ese entonces los estibadores, que solo tenían la virtud de su fuerza bruta de cargar 1.3 toneladas por hora. Y es a partir de esta fecha que el contenedor, por su importancia, es considerado como uno de los inventos tan importantes del siglo XX como el avión, el automóvil, la radio y la televisión, entre otros. Sin embargo, algunos piensan que lo que hizo Malcolm McLean fue modernizar un esquema que ya existía 3.000 años atrás, cuando los fenicios desarrollan la navegación, transportan materias primas y productos manufacturados en grandes cajas de madera. Es también en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, cuando transportan equipaje o material bélico o provisiones para la Segunda Guerra Mundial, cuando realmente nace el concepto de contenedor en la Segunda Guerra Mundial. En mi opinión, considero que Malcolm McLean sí es el hombre visionario, emprendedor, empresario, quien con su invento revoluciona el comercio internacional. Es imprescindible el contenedor para el transporte de mercancías en travesías largas, en buques que hoy transportan hasta 24.000 contenedores. La evolución del contenedor en los últimos 65 años es exponencial. En 1960, Malcolm McLean, después de haber comprado Pan Atlantic Lines Steamship Corporation, la convierte en la primera naviera americana llamada Sealand, en español, mar y tierra. Sealand, la primera naviera americana importante en el suministro de provisiones militares para la guerra de Corea. Desde entonces, la evolución de la industria marítima es exponencial. Se inicia con el primer buque llevando 58 contenedores, pero hoy contamos con buques con capacidad de llevar hasta 24.000 contenedores. Hoy la industria marítima se concentra en unos pocos, en donde Maersk, la naviera número 1,
tiene el 60% del mercado por el número de buques. Seguido está Mediterranean Shipping, luego sigue CMA CGM, COSCO y Hapag-Lloyd, entre otros. Entre ellos se siente en los últimos años una competencia en el lanzamiento de megabuques portacontenedores por su capacidad de transporte. Y pasamos de 15.000, 18.000 contenedores a 24.000 contenedores, en donde el buque más grande considerado en este momento es el HMM Algeciras. La historia demuestra cuál ha sido la evolución del contenedor en solo 64 años, en donde no solo se observa la evolución en la construcción de megabuques llevando más de 20.000 contenedores. La pregunta es, ¿cuál es el límite? Más portacontenedores llevando más carga, más contenedores, hasta 26.000. La tendencia muestra que el problema o los desafíos de las navieras, y que lo puedo decir con conocimiento porque trabajé en una naviera llamada American President Lines, en donde uno de los desafíos es la venta de esos espacios en esos contenedores. Y vemos que esos grandes portacontenedores en el mar ya se están viendo con espacios vacíos. O en algunos casos se dice que el 40% de la carga de esos buques son contenedores sin carga, flete muerto, lo cual no es un negocio rentable. Adicionalmente tenemos el cambio de la cadena de suministro que se acorta en cuanto a la necesidad de que esas materias primas lleguen para fabricarse en proveedores mucho más cerca, que puedan permitir o garantizar el suministro de estas materias primas a tiempo y a menores costos, es decir, buscando fletes más baratos que hagan que esos productos fabricados, manufacturados sean más competitivos en el mercado internacional. Entonces, pensaría que ya no será más importante ver la construcción de megabuques, sino es cómo ofrecerle a estas nuevas empresas, buscando que su cadena de suministro sea realmente competitiva en cuanto a los costos de esas materias primas que hacen parte de los productos manufacturados y exportados o productos que son consumidos en el mercado local. Hoy el cliente quiere cada vez más sus productos más rápido, a tiempo, y no espera a que existan fábricas tan lejos como en China, con tiempos de tránsito de más de 30 días. Están buscando incluso proveedores más cerca que puedan garantizar que esas materias primas lleguen en 8 días, máximo 15 días. Entonces, pensaría que al acortarse las distancias de la llegada de esas materias primas, estos megabuques van a verse más vacíos y va a haber una evolución interesante en lo que es la industria marítima para el mercado internacional. En cuanto al contenedor, el contenedor seguirá evolucionando. Ya no va a ser simplemente una caja metálica estandarizada con normas internacionales ISO, cumpliendo ya con el estándar de medidas y pesos según el tipo de contenedor. Esa evolución ya se da es porque esa caja ya se considera una caja que sin tecnología que suministre información en tiempo real para el cliente no tiene sentido. Y es cuando se habla ya no de una caja metálica, sino de una caja inteligente llamada contenedor. La evolución del contenedor va a continuar, pero no siendo simplemente una caja en acero transportando mercancías. Las nuevas tecnologías van a permitir que la información de las mercancías en contenedor sea transmitida anticipadamente al arribo de los buques a las aduanas. De esta forma, los procesos de nacionalización van a ser más cortos y menos costosos. Las estadísticas de la industria marítima muestran un dato muy interesante, y es que cuando miramos cuáles son los puertos más ocupados por el número de contenedores, 10 de los 20 puertos están en China. Esto demuestra que es definitivamente increíble cómo China se convirtió
en la principal fuente de materias primas del mundo. Sin embargo, esta tendencia puede cambiar con los nuevos sucesos mundiales como es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, en donde lo que busca Estados Unidos es cambiar esta posición en la estadística, en donde sea Estados Unidos quien tenga los primeros lugares en el suministro de materias primas y productos para el mundo. Y como dijo Mark Levinson, el contenedor hizo el mundo más pequeño y la economía grande. Y el resto es historia.